Derechos de niñas, niños y adolescentes en educación preescolar, primaria y secundaria. 1. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas y municipales deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. 2. Derecho de prioridad. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y la oportunidad necesaria. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones y se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. 3. Derecho a la identidad. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable desde su nacimiento, tienen derecho a contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, ya que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables. Contar con nacionalidad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Conocer su filiación y su origen en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez. Y preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. 4. Derecho a vivir en familia. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que vivían, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas tendrán derecho a vivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente lo determine. El Sistema Nacional DIF en los sistemas de las entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de las Procuradurías de Protección podrán presentar ante dichas instancias la solicitud correspondiente. Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes que no tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad, sean expósitos o abandonados, se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y escogidos en centros de asistencia social o bajo la tutela del Sistema Nacional DIF, de los sistemas de las entidades o de las Procuradurías de Protección. 5. Derecho a la igualdad sustantiva. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y a oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las autoridades de la Federación, para garantizar la igualdad sustantiva, deberán transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impidan la igualdad de acceso y de oportunidad a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes,
implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, perjuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad. 6. Derecho a no ser discriminado. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su padre, a su madre, tutor o persona que los tenga bajo su guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple de las que son objetos niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquier otra condición de marginalidad. 7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Las leyes federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas con discapacidad en situaciones de migración o desplazamiento o exclusión social. 8. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Las autoridades federales de las entidades federativas y municipales tomarán las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar las cosas en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual, la corrupción de personas menores de 18 años de edad, trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación, y además conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables. El tráfico de menores, el trabajo antes de la edad mínima de 15 años previstas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso y la esclavitud. 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar la salud. 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condición que las demás niñas, niños y adolescentes. No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales, en instituciones públicas, privadas y sociales. No se consideran discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite
un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. 11. Derecho a la educación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potenciales y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación, garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales, técnicos y cuenten con el personal docente capacitado. 12. Derecho al descanso y al esparcimiento. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. 13. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 14. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente o a sus familiares o comunidades. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. 15. Derecho de participación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. A ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia. En los 3 órdenes de gobierno les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. 16. Derecho de asociación y reunión. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 17. Derecho a la intimidad. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña o niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso a la Procuraduría de Protección competente. Niñas o niños en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como un delito. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como la Procuraduría de Protección competente. 19. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
El sistema DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 20. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros.